Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Hoy estamos en Éxodo capítulo 3, el verso 1. Y te estaba diciendo que la palabra nos empieza a narrar la vida de Moisés. Y la vida de Moisés, como te explicaba, se divide en tres partes. Los primeros 40 años, entonces él vivió en el palacio del rey, adoptado por la hija del faraón, enseñado en los mejores colegios, en las mejores universidades de esa época, y obviamente Moisés era un hombre preparado. Pero al final de esos 40 años, él mata a uno de los egipcios y tiene que precisamente salir huyendo de allí. En esa circunstancia y en esos segundos 40 años, él conoce a su esposa, ¿cierto? Y nos encontramos en este pasaje aquí en Éxodo 3, donde él está pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro. Ahí es cuando Dios empieza a hacer un llamado sobre su vida, y al final de esos segundos 40 años, es decir, Moisés ya tenía 80 años, Dios lo va a enviar al desierto precisamente al pueblo de Israel para que haya libertad sobre los egipcios, ¿cierto? Porque el pueblo de los hebreos, así se llamaba antes, los israelitas les llamaban primero los hebreos, antes de ellos llegar sencillamente a lo que el Señor quería, ellos fueron esclavos allí en Egipto. Y Dios enviaba ese libertador era precisamente Moisés, ese libertador que Dios quería enviar para llevar al pueblo en medio del desierto era Moisés. Pero Moisés en un comienzo, él no quiso aceptar la responsabilidad que el Señor le estaba entregando. Y por eso te decía al comienzo de este mensaje, que muchas veces tú puedes llegar a evadir tu responsabilidad delante de Dios. Muchos en la vida se la pasan evadiendo responsabilidades como padres, como hijos, como esposo, como esposa, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el contexto en el que tú te desenvuelvas. Y no, se las pasan colocando excusas que no dejan que el poder y el propósito y la voluntad de Dios se coloquen sobre sus vidas. Pues esto también le pasó a Moisés, ese gran libertador, ese gran hombre de Dios, le pasó en un comienzo porque en Moisés había muchas cosas que no estaban dentro del propósito ni dentro de la voluntad del Señor. Entendiendo esto, quiero que vayas allí a Éxodo 3, el verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza era un pequeño árbol, no era muy alto. Y eso era lo sorprendente de esa visión, que en menos de nada, con el fuego que él estaba viendo en ese árbol, era para que el árbol se hubiese consumido. Pero él veía que esa zarza se quemaba y se quemaba y se quemaba, pero finalmente no se consumía. Entonces Moisés se acercó para ver lo que estaba sucediendo. Y mira lo que dice el verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Una característica dentro de la escritura es que Dios muestra claramente que conoce nuestras vidas. Él nos llama por nombre propio. Lo vemos aquí en el caso de Moisés, lo llamó 2 veces, le dijo Moisés, Moisés, ¿sí? Y a lo largo de la escritura tú te vas a dar cuenta que cuando Dios está llamando a alguien, lo llama con nombre propio, porque Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe el plan y el propósito que tiene para tu vida, para mi vida. Tú no eres alguien más de este mundo, o sea, Dios te ha escogido, Dios te ha llamado y Él te conoce perfectamente por nombre propio. Eso es impactante a través de la escritura. Y Dios lo llama y Moisés le respondió y le dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Devolvámonos un poco al verso 1. Dice que llegó hasta Horeb. Horeb precisamente es el monte de Dios, es donde está la plenitud de Dios, es donde logramos llegar cuando entramos realmente a la presencia de Dios. Allí es donde Dios nos quiere llevar a todos sus hijos, a que estemos en el monte de Dios, a que permanezcamos en el monte del Señor. Allí es donde Dios quiere fielmente que tú habites día tras día, pero Moisés no sabía eso. Y por eso el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, precisamente tierra santa es. ¿Qué sucedió entonces?
Verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él sabía perfectamente quién era el que le estaba hablando. Él sabía que era Dios, él sabía que era el Señor. Dice que él cubrió su rostro porque tuvo miedo, obviamente. Imagínate esa visión tan gloriosa que él estaba viviendo en esos momentos. Prácticamente estaba cara a cara con Dios. La expresión cara a cara en estos pasajes, porque Moisés es el hombre que más cerca ha estado de Dios con esa expresión, cara a cara. No quiere decir de que vio a Dios, porque el apóstol Juan en una de sus cartas habla y dice que nadie jamás ha visto a Dios. Y no lo podemos ver porque en este cuerpo de carne, ¿sí?, de maldad, de pecado, no podríamos estar cara a cara con el Señor. Era una expresión que se utilizó para mostrar lo muy cercano que pudo estar Moisés precisamente del Señor. Y la verdad, él estaba cerca aquí en este momento. Era una visión gloriosa que él estaba observando. Para los que están llegando, estamos en Éxodo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén y amén. Qué tremendo. Si tú recuerdas, en estos días analizábamos a José, y José fue colocado al segundo al mando después del faraón, ¿sí? Cuando él estuvo en esa posición, su familia regresó allí a Egipto, su padre que murió precisamente estando allí, pero de ahí en adelante, mientras José estuvo con vida, los hebreos gozaron de la posibilidad y de la bendición realmente de ver la gloria de Dios manifiesta sobre sus vidas. Pero un día, obviamente, sí, murió el faraón, el que había colocado a José, y precisamente murió José también, y vino otro faraón, y ese faraón lo que hizo fue llevar a la esclavitud a los hebreos. Los hebreos era el pueblo de Dios, iba a ser obviamente el futuro pueblo de Israel, pero ellos se dejaron esclavizar por años. No estamos hablando de 1 o 2 años, fueron largos años, hasta que se acordaron de ese Dios, hasta que clamaron a Dios. Y precisamente este pasaje narra que Dios finalmente escuchó las oraciones de ellos y que Dios había escogido a Moisés para llevar libertad, es decir, para sacar de la esclavitud precisamente al pueblo de Israel acá. Entonces nosotros entendemos fielmente de cómo Dios empieza a tomar la vida de este hombre con un propósito, cómo Dios quiere tomar tu vida con un propósito, cómo Dios te puede sacar de algo a llevarte a un propósito donde Dios quiera trabajar, obrar, usar tu vida. La pregunta es si tú estás dispuesto a eso. La pregunta es si tú realmente tomas la responsabilidad. No hay un curso para ser padre. Cuando tú llegas a ser padre, sencillamente asumes la responsabilidad y dices, quiero ser el mejor padre, quiero ser la mejor madre. Y para poder lograr eso, tú debes estar tomado de la mano del Señor, para que Dios precisamente se pueda glorificar sobre tu vida. Después de que sucede todo esto, obviamente ya Dios le está mostrando a Moisés y le está diciendo que lo ha escogido con ese propósito. Pero mira lo que sucede. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ok, ellos estaban en esclavitud. Dios escoge a Moisés y le dice, ven porque yo te voy a enviar a Faraón para que traigas libertad a mi pueblo, Israel. Pero empiezan las excusas de Moisés. Y mira la primera. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo primero que nosotros observamos acá es que él trata de evadir su responsabilidad por falta de suficiencia. Es decir, él no creía que era lo suficientemente hábil, lo suficientemente preparado para ir delante del faraón.
En otras palabras y en términos populares, él se creía poca cosa, como muchos en algún momento se pueden haber sentido. Algo muy pequeño, se sienten insignificantes, se siente que no tienen el don, no tienen el talento, no tienen la habilidad para asumir una responsabilidad que el Señor les está entregando. Pero yo quiero decirte en esta mañana que cuando Dios toma tu vida, Él empieza a formar en ti y a sacar de ti cosas que tú nunca llegaste a imaginar que estaban en tu vida. Y tú te puedes haber sentido en la misma posición que Moisés acá. Te puedes haber sentido muy pequeño. Los demás han hecho que tú pienses eso de sí mismo. El mundo nos agobia y hace sentir a nuestras vidas muchas veces que no valemos, que no somos lo suficientemente valiosos para desarrollar una labor. Pero ahí es donde tú te tienes que tomar de la mano del Señor, de la mano de tu Rey, para que Dios te lleve a cumplir el propósito que Él quiere sobre tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere tomar tu vida y usarla en tu familia, usarla con los tuyos, usarla con tus amigos, con tus vecinos, en tu trabajo, en el lugar donde tú estudias. Dios quiere usar tu vida. Pero tú tienes que quitar eso de tu mente, de dejar de pensar, no soy lo suficientemente hábil, no tengo la suficiencia para hacer las cosas que Dios me está diciendo que tú hagas, porque es que Moisés no iba a ir en sus propias fuerzas, Dios iba a ir con él. Y aquí lo importante es esto, que Dios vaya con nosotros. Tienes que quitar esos sentimientos de tu corazón porque eso es lo que el diablo está tratando de filtrar en tu mente y en tu corazón, que tú no eres bueno para muchas cosas. Pero yo quiero decirte que de la mano del Señor Dios nos sorprende y nos lleva a hacer cosas que nosotros nunca llegamos a imaginar que las podríamos lograr. Este es un momento en la historia de la humanidad donde sus verdaderos hijos, sus verdaderas hijas se tienen que tomar fuerte de la mano del Señor y decirle: Señor, yo puedo porque tú vas conmigo, porque tú vas delante de mí. Es un momento donde tenemos que sacar fuerzas aún de donde no las tenemos. Es un momento donde tú tienes que decirle al Señor: quita estos pensamientos, Señor, porque en este momento el enemigo está hundiendo las vidas en depresión, en tristeza, en amargura, en dolor, diciéndole: no puedes, te vas a quedar ahí, ¿qué va a ser de tu vida? Mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo. Pero ahí es el momento donde los hijos de Dios tienen que saber que Dios está con nosotros. Así que no te mires a ti mismo, mira lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios ha enviado a todos los seres humanos a esta tierra con dones y talentos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es colocar esos talentos en las manos de Dios para que el Señor se glorifique sobre nuestras vidas. Y yo quiero decirte, lo vas a hacer bien. Si tú estás tomado de la mano de Dios, vas a hacer las cosas correctamente y en la voluntad de Dios. Porque Dios va a estar contigo. ¿Te das cuenta lo que Moisés decía? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? 80 años atrás, 40 años atrás, él estaba en el palacio del faraón de esa época. Y ahora decía: pero ¿quién soy yo? Mira cómo la vida había opacado totalmente lo que era Moisés. Porque los pasajes de la vida lo que hacen muchas veces es opacar lo que algún día fuimos. El momento en que sonreíamos, el momento en que éramos emprendedores, el momento en que creíamos fielmente que Dios estaba con nosotros, pero la vida nos va dando golpes y el enemigo va aprovechando eso para bajar tu autoestima y creer de ti mismo que tú no eres lo suficientemente capaz de llevar a cabo una responsabilidad que Dios te está dando. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tú sí eres capaz, porque Cristo está contigo, porque el Señor va delante de ti. Tú sí eres capaz de hacerlo. El Señor no te va a dejar, el Señor no te va a soltar, Él va a estar allí contigo. Solo cree que Él lo va a hacer. Sigamos leyendo, verso 12. Y Él respondió: ve, porque estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Te das cuenta lo que el Señor le dijo? Moisés, no te preocupes, yo estaré contigo.
Cuando hayan salido de Egipto, lo único que ustedes tienen que hacer es servir al Dios vivo, servirlo en el monte de Dios. Eso es lo único que tú tienes que hacer. No es que ya tú te creas autosuficiente, es decir, te vas al otro extremo. En un momento crees que no eres lo suficientemente capaz, pero en otro momento ya te crees autosuficiente y te olvidas de Dios. No. Dios les estaba diciendo desde ya, cuando ustedes hayan salido de Egipto, van a servir a Dios en el monte de Dios, en el monte Horeb. Van a subir a la presencia de Dios, me van a buscar, me van a honrar. Eso es lo que garantizaría que Dios realmente estuviera con ellos. Y hoy tú tienes que garantizar una vez más que Dios va contigo todos los días. Tienes que buscarlo, tienes que entrar en la presencia de Dios. Dependemos de Dios. Dios te llevará, como te venía diciendo, a hacer cosas que no pensaste, pero tomado de la mano de Dios. En el momento en que tú te olvides de Dios, ahí se vendrá la caída total sobre tu vida. Pero mientras tú estés aferrado y tomado de la mano del Señor, el Señor se glorificará sobre tu vida poderosamente. Dios le estaba prometiendo, le estaba diciendo, tranquilo Moisés, yo estaré contigo. Pero Moisés sigue en esa incertidumbre y mira lo que dice en el verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Te das cuenta de lo que estaba diciendo acá? Muchos tratan de evadir su responsabilidad porque no conocen realmente a Dios, por falta de conocimiento. ¿Qué le estaba diciendo él ahí? Yo llego allí delante de Faraón, ¿cierto? Y si ellos me preguntan, ¿quiénes eran ellos? El mismo pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel me pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y él le dijo, pues tú les dirás que vas de parte del yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, punto. No hay otro fuera de mí, le estaba diciendo el Señor. Pero muchos tratan de evadir su responsabilidad diciendo es que yo todavía no conozco a Dios, es que yo todavía no conozco su palabra, es que no sé cómo hablar, es que no sé cómo predicar. No, tú tienes que acercarte a Dios. Dios es tan maravilloso que cuando tú estás cerca de Él y lo buscas, Dios te va enseñando en el camino todas las cosas. Todo te lo va enseñando. En todas las áreas, en todas las ciencias. O sea, tu entendimiento es abierto a todo. Para que tú puedas aprender lo que nunca pensaste que podrías llegar a aprender. No mires tu edad, no te mires en tu apariencia física, no te mires al espejo y digas es que yo soy ya demasiado viejo, o otro llegue y diga es que soy un niño apenas, soy demasiado joven. Cuando tú estás en el Señor, Dios te va a enseñar a través de la palabra todo. Tú te vas a sorprender de lo que el Señor va a empezar a entregarte y a enseñarte. Pero primero lo tienes que conocer ¿a quién? A Él. Era una excusa porque realmente Moisés conocía quién era Dios. ¿Te das cuenta en los pasajes anteriores por qué él cubrió su rostro? Cubrió su rostro porque sabía que era Dios y ahora estaba diciendo, y si yo voy allí, ¿qué les digo? ¿Que de parte de quién voy? Él solo estaba colocando una excusa para no asumir la responsabilidad de ir delante del pueblo de Israel y sencillamente libertarlo de los egipcios, de esa esclavitud de los egipcios. Tienes que acercarte a Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que saber que Él es el yo soy el que soy. Y la palabra es impresionante, y cuando Jesús se reveló en carne, en la persona de Jesucristo, Él empieza a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. ¿Te das cuenta de lo que Cristo estaba mostrando? Este gran yo soy era el mismo yo soy que estaba revelado en Jesús. Era exactamente el mismo. Era Dios mismo hecho hombre. Era Dios mismo entre los hombres. Ese mismo Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es un Dios grande, es un Dios poderoso que quiere tomar tu vida, que quiere usarla, que quiere decirte que Él te colocó en esta tierra con un propósito. Aleja de tu vida la frustración, aleja de tu vida sencillamente las malas cosas que han pasado sobre tu vida y es tiempo de levantarte en el nombre de Jesús, tomarte de la mano de Dios y saber que el gran yo soy está contigo.
No temas, no temas hacia el futuro, no temas hacia lo que viene. Solamente tómate de la mano de Dios y el gran yo soy estará contigo. Ese yo soy sigue vivo y vivirá por los siglos de los siglos. ¿Qué más que Dios mismo iba delante de ellos? ¿Qué más de saber que el yo soy era el que enviaba a Moisés? Y Dios iba a glorificar poderosamente. Y Dios iba a libertar a los israelitas con mano poderosa de los egipcios. 10 plagas iban a venir. 10 plagas iban a mostrar la gloria de Dios, porque mientras los egipcios sufrían cada una de esas 10 plagas, en el campamento de los israelitas no sucedía absolutamente nada. Vinieron sangre, ranas, piojos, moscas, úlceras. Finalmente la muerte de los primogénitos. Y nunca ninguna de esas plagas tocó la morada de los israelitas, porque Dios estaba con ellos, porque Dios los guardó, porque Dios los sustentó. Ese es nuestro Dios, grande, maravilloso. Ese es el Dios a quien servimos, ese es el Dios en el que tenemos que creer fielmente, ese es el Dios en el que tenemos que permanecer, sin soltarnos de su mano. Ese yo soy irá delante nuestro. Pero tienes que conocerlo, tienes que acercarte a Él, tienes que buscarlo para tener la seguridad de que Él está ahí, de que Él no te dejará en vergüenza, de que Él siempre levantará bandera delante de tu vida. Tienes que reconocerlo como el único y suficiente Salvador en tu vida. El gran yo soy vive y reina por los siglos de los siglos. Éxodo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió, diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Qué estaba diciendo Moisés acá? Cuando yo vaya allí a los israelitas, ellos no van a creer que tú te me has aparecido, ellos no van a creer que tú hablaste conmigo. Lo que muestra aquí la palabra es que él trataba de evadir esa responsabilidad por falta de autoridad, porque creía que no tenía la autoridad. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Dios te ha sencillamente acercado a Él y Él te ha entregado autoridad. Sus hijos tienen que saber la autoridad que tenemos. Él nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada, dice la palabra, nada nos dañará. El Señor nos dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios, sucederían milagros y que cosas aún mayores que las que Él hizo haríamos nosotros en su nombre, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Tú tienes que saber la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. No temas ante los ataques del enemigo, levántate firme. Te va a zarandear de pronto un poco, pero Dios va a estar contigo. Si tú tomas la autoridad en el nombre de Jesús, Dios se va a glorificar en tu vida. Tú podrás atar al hombre fuerte, que es Satanás, y podrás echar fuera todos los demonios, todo lo que el enemigo intente colocar en el ámbito espiritual. No puedes desconocer ese ámbito espiritual. Tenemos un enemigo real llamado Satanás, y por eso es tan importante que los hijos de Dios oren, clamen, intercedan, busquen la presencia de Dios, tomen la autoridad en el nombre de Jesús. Su palabra dice que todo lo que pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiríamos. Ora al Padre en el nombre de Jesús. Cree en tu corazón y Dios se va a glorificar sobre tu vida. No te sueltes de la mano del Señor, mi amado. Tienes que buscarlo día tras día. Tienes que tomar la autoridad que el Señor te ha entregado. Todos los hijos de Dios tienen autoridad. Todos los hijos de Dios hemos sido ungidos con la unción del Santo, dice la palabra, y el Santo es nuestro Señor. Tú eres un hombre, una mujer ungida de parte de Dios, porque tienes al Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. No coloques excusas, ora, clama, busca la presencia de Dios. Verso 10, estoy en Éxodo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos llegan a decir equivocadamente acá que Moisés era tartamudo, y él no era tartamudo. Cuando tú sigues leyendo la escritura, tú te darás cuenta que cada vez que Moisés y Aarón se presentaban delante de Faraón, el que hablaba era Moisés.
Solamente era una excusa que él estaba colocando y estaba diciendo, es que a mí no me es fácil expresarme, no me es fácil decir las cosas. Pero ahí es donde tú tienes que volver tu corazón a Dios, entender que Dios estará contigo, entender realmente que Dios colocará la palabra en tu boca para que tú hables, para que prediques la palabra, para que ganes a los tuyos para Cristo. Dios dará las palabras en el momento indicado. Dios te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo irá delante de ti. No te sueltes de la mano del Señor. Solamente tómate de la mano de Dios. Él colocaba esa excusa y le decía, Señor, yo soy torpe de lengua, tardo en el habla. Pero la verdad es que él hablaba perfectamente. Era el temor de asumir la responsabilidad, era el temor sencillamente de ir adelante y decir, Señor, tú vas conmigo, tú colocarás la palabra que yo he de hablar. Y yo quiero decirte eso, Dios estará contigo. El Señor se glorificará en tu vida. Si el Señor hace que las piedras hablen, ¿cuánto más no hará el Señor cuando hay un hijo, una hija de Dios que se disponga en su corazón? Tú puedes tener un potencial grande en tu vida para llevar el evangelio, para llevar la palabra. Solo deja que Dios use tu vida, solo deja que el Señor coloque las palabras en tu boca, que la predicación venga a tu vida y que tú puedas ganar a otros para Cristo. Finalmente, verso 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de aquel que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y el que habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Amén y amén. Quiero recordarte, el Señor hoy nos ha estado hablando de cuando tratamos de evadir nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Primero, algunos creen que no son capaces, que no son lo suficientemente dotados para realizar una labor delante del Señor y empiezan a colocar ese tipo de excusas. Otros empiezan a decir sencillamente, no te conozco todavía, Señor, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hablar. Otros creen que no tienen la autoridad suficiente en el nombre del Señor para glorificar el nombre de Dios en medio de tu hogar, de tu familia, en el trabajo. Otros creen que no tienen las palabras suficientes o que no tienen la palabra de Dios para poderla dar a conocer a otros. Pero cuando ya sucede esto, si tú te das cuenta de lo que acabamos de leer, cuando Moisés habla y le dijo, Señor, pero realmente es que, ¿por qué no envías a otro? Era porque Moisés no quería asumir la responsabilidad. Y por eso te decía al comienzo, no te la puedes pasar evadiendo las responsabilidades. Tienes que hacerle frente a los problemas que lleguen sobre tu vida. Sencillamente lo que muestra acá la escritura es que él no tenía el deseo, no tenía las ganas de cumplir con la voluntad de Dios. Finalmente Dios le confronta y Moisés, ese Moisés que empezó a colocar excusas en un comienzo, se convierte en un hombre grande, en un hombre poderoso, lleno del poder de Dios, un hombre que con fortaleza iba delante del pueblo de Israel, hasta llevarlo realmente a la libertad en medio del desierto y hasta cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios sobre el pueblo de Israel. Es el momento de dejar esa falta de deseo, de ganas en tu vida. Asume la responsabilidad, asume los retos que Dios está colocando sobre tu vida. Esto que está pasando es un reto para los hijos de Dios, para levantarnos en el nombre de aquel que venció en la cruz, para saber fielmente que el Señor tomará nuestras vidas y que no nos soltará por un solo instante, para saber que Dios cumplirá la buena obra en nosotros. Y que esa obra perfecta que Él ha comenzado en nosotros seguirá siendo perfeccionada hasta el día de Jesucristo. No más excusas, hermano. No más excusas. Tómate de la mano del Señor. Cumple lo que Dios te está enviando a hacer. Que no tengas que arrepentirte en un futuro de decir, no valoré el tiempo, no obedecí a Dios, no cumplí con su voluntad. Es el tiempo de levantarte como un verdadero guerrero, una guerrera de Dios y cumplir el plan y el propósito de Dios. Yo no te estoy diciendo con esto que va a ser algo sencillo, pero lo más importante es lo que el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo
y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la promesa fiel del Señor para todos sus hijos. Esa es la promesa fiel de Dios para todos nosotros, que el Señor nos tome, que su presencia vaya con nosotros, que hallemos descanso para nuestras almas, que ante cada obra que el Señor quiera hacer con nosotros, solo tú te dispongas y digas: Señor, heme aquí, envíame a mí, como lo dijo el profeta Isaías. Que tu corazón esté dispuesto a que la voluntad del Señor se cumpla, se siga cumpliendo y se cumpla en ese futuro glorioso sobre tu vida. Que hoy te puedas tomar de la mano del Señor, que dejes tus dudas, que dejes tu incredulidad, que dejes tanta incertidumbre y solamente sepas que hay un Dios grande y poderoso que va delante de ti. Padre, hoy te quiero dar gracias, Señor. Hoy te quiero dar la gloria y la honra a ti, Señor. Hoy te quiero dar todo el honor porque tú vives, porque tú reinas, Señor. Tú, Señor, estás en nuestras vidas obrando. Tú nos estás tomando día tras día. Y yo te pido que aquel que se sienta en incertidumbre, que haya perdido la paz tuya, Señor, tú le entregues en esta hora de tu espíritu. Que asumamos, Señor, con responsabilidad todos los retos, Señor, en los cuales tú nos colocas, Dios, que como hijos tuyos, que como iglesia, cumplamos tu voluntad, Señor. Oh, precioso Dios, aquí estás, Señor, siente la gloria del Señor. Deja que Él ministre allí a tu corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, sí, Señor, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Díselo a tu Rey. Milagroso abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Díselo a tu Rey. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Créelo, hermano, Él hará la obra en tu vida. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Padre, hoy te damos la gloria, el honor, las gracias a ti, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor.
Nunca nos sueltes de tu mano, pero tampoco dejes que ninguno de tus hijos, Señor, se suelte de la tuya. Que tú nos lleves a cumplir con cada responsabilidad que tú has colocado sobre la vida de cada uno de nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados. Qué precioso momento, qué bonito es estar en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Sigue adelante, persevera fielmente en el Señor, no te sueltes de la mano de Dios y que el buen propósito de Dios se cumpla sobre tu vida. Dios te bendiga, un abrazo fuerte, sigue compartiendo los mensajes porque muchos están escuchando de la palabra del Señor. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga, que tengas un día en la victoria y en la presencia del Señor.